Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está el licenciado René Castelán? Un honor nuevamente participar con ustedes en estas actividades que están desarrollando y que tienen un gran aporte para todos los interesados en esta materia. Muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. El tema que vamos a abordar, sabemos que usted es especialista en este tema, jueza, es el debido proceso. ¿Qué entendemos por debido proceso, jueza? Así es, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tan mencionado debido proceso. Me permití realizar algunas láminas, voy a hacer la proyección para ir dando la exposición de estas. Me dicen si ya la tienen a la vista. Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Bien. Bueno, pues ahí vamos a dar inicio con esta exposición. Para empezar, vamos a aterrizar en lo que podríamos dar como una definición de lo que es el debido proceso. Pues la Secretaría de Gobernación, en su página de internet, nos da una definición, ella hace una definición de lo que es el debido proceso. Y ahí nos dice que es ese conjunto de formalidades esenciales a observar para asegurar los derechos y libertades de una persona. El estudioso Cipriano Gómez Lara, un maestro sobre todo en procesar, nos dice que es ese conjunto de condiciones y requerimientos de características jurídicas y procesales necesarios para afectar legalmente los derechos de los gobernados. Pero no se queda esto nada más aquí. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos esboza lo que se entiende o lo que definen ellos por derecho, por debido proceso legal, y nos dice que es un derecho de defensa procesal con el objetivo de confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto a la dignidad humana, dentro de cualquier proceso. Es decir, el debido proceso no únicamente se establece en un proceso de índole o dentro de la materia penal, sino se da en todas las materias donde hay un proceso. Puede ser un proceso en materia familiar, en un proceso en materia mercantil, civil. Luego, entonces, eso es el debido proceso en todos los procesos, pues es ese conjunto de requerimientos básicos que tienen un carácter jurídico y procesal que nos van a permitir vigilar, confirmar la legalidad y una correcta aplicación de la ley dentro de ese proceso y siempre dando un respeto a la dignidad humana. ¿Dónde surgió este término del proceso? Tenemos que en Inglaterra, cuando estaba como rey Juan sin tierra, él, pues en cierto modo, era un monarca, tirano, que las personas que no compartían con él sus ideales, pues los ordenaba encarcelar en el mejor de los casos. Y es ahí donde los varones ingleses le piden que se debe de dar un juicio, por así decirlo, antes de llegar a ese tipo de determinaciones. Este término lo retoma el rey Eduardo III, en la misma Inglaterra, en donde se establece también dentro de esta Magna Carta, en su capítulo 39, nos habla ahí dentro de las garantías que establece esta Magna Carta en Inglaterra, y estamos hablando que el rey Eduardo III estuvo de 1300, bueno, nació en 1327 y murió en 1377. Él subió al trono cuando tenía 17 años y bueno, estando él es donde se da un aporte mayor, porque en esa Magna Carta, en su capítulo 39, nos habla de ciertas garantías y ahí nos dice que debe de existir un juicio legal conforme leyes del país y que implicaba un juicio por jurados, excluyendo cualquier tribunal o comisión real. Es decir, aquí ya nos establece que dos aportes grandes, que es
un juicio legal y todo lo que implicaba ese juicio legal y conforme a las leyes del país. Esto se fue dando como una respuesta y se decía ahí que entonces el juicio, todas las sentencias, todas las sanciones deberían de ser una respuesta al debido proceso. Este vocablo debido proceso retomó ya la Constitución de Estados Unidos, en donde se plantea dentro de la 5ª y 14ª enmienda. Como tal, el primer antecedente que tenemos ya del debido proceso es en Latinoamérica, es en la Constitución de Cádiz, en el artículo 287, en donde esa Constitución de la monarquía española, en 1812, establece como tal este término. Nos dice, ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho por el que merezca, según la ley, ser castigado con una pena corporal y asimismo un mandamiento de juez por escrito que se le notificará en el acto mismo de la prisión. Como vemos aquí en este punto, sí lo está enmarcando dentro de más que nada una materia penal. Y ese artículo es como tal el antecedente de nuestros artículos 14 y 16 constitucional, que más adelante hablaré un poco de ellos. ¿Cuál es el objetivo, como ya lo habíamos anunciado, de este debido proceso? Pues es la tutela judicial efectiva, garantizar una correcta aplicación y vigencia del proceso judicial y esto dentro de un respeto a la dignidad humana. Como ya mencioné, esto se da en cualquier tipo de procesos. Coincido mucho con el maestro Cipriano Gómez Lara, que es ese conjunto de condiciones y requerimientos que nos van a permitir, aplicados de manera correcta, nos van a permitir afectar legalmente el derecho de todo gobernante. ¿Cuál es el fundamento legal del debido proceso? Vamos de más a menos. Bueno, pues lo tenemos contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue adoptada y proclamada en 1948. Ahí me di a tarea de establecer lo que dicen estos artículos. Y bueno, como estamos hablando de una declaración universal, pues esto es en términos generales y nos dice que todos somos iguales ante la ley, sin distinción. Todos tenemos un derecho igual a la protección contra la discriminación. Se tiene derecho a un recurso efectivo y nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En el artículo 10 nos dice toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad. Y aquí es donde nos habla de una justicia por tribunal independiente e imparcial. Con la lectura de estos artículos, como ustedes pueden ver, se van estableciendo esa serie de formalidades esenciales que debemos de contemplar dentro del debido proceso. El debido proceso no es uno solo, se forma de diversos requerimientos que se deben de ir aplicando en toda a lo largo de que se va dando a cabo ese proceso. El otro fundamento es en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Ahí se retoma en el artículo 9 que todo individuo tiene derecho a la libertad y la seguridad personal. Se habla también de que al momento de ser detenida, una persona pues debe de ser informada del motivo de su detención y debe de existir sin demora también la notificación de esa acusación que se le está realizando. Nos habla de que debe de ser llevado ante un juez, en donde se debe de estar a este juzgador, debe estar autorizado por la ley para ejercer sus funciones judiciales.
En este caso nos habla también de que su libertad de una persona debe de ser subordinada a las garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales, en su caso para la ejecución del fallo. Esto lo estamos tomando día a día en los juicios, sobre todo en los juicios, bueno, pues en los juicios orales. Nos habla también en su artículo 10 de que una persona debe ser tratada humanamente y con respeto a un respeto debido a su dignidad por ser humano. Se habla aquí de separación de los procesados, tanto de los condenados como los procesados. Se habla del régimen penitenciario, en donde se dice ahí que la finalidad es la reforma y la readaptación social de los penados. De esto también es un gran tema, ¿no? Lo que es la política criminal. En el artículo 14 nos habla de que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Nos habla de que una persona debe de ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente que tiene que ser imparcial. De igual manera nos habla del derecho de la presunción de inocencia, en donde se dice que toda persona acusada por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Este término de presunción de inocencia tan esbozado en todos los juicios. Nos habla aquí de durante el proceso, toda persona tiene derecho a, y ahí nos dice un catálogo de esas garantías mínimas que se deben de observar en todos los procesos de materia penal. Y aquí nos dice, bueno, ser informado, a que tenga un término o un tiempo para la preparación de su defensa y comunicarse con un defensor de su elección, a que no haya dilaciones indebidas, a que su defensa esté presente en el proceso y pueda ser elegido libremente por el acusado, de que se esté informado de todo lo que está sucediendo a lo largo de su proceso, que esta defensa debe de ser gratuita en caso de que él no tenga para pagar algún defensor particular. Tiene derecho a interrogar, contrainterrogar, debe de estar asistido por un intérprete si no entiende el idioma en el que se está hablando dentro de ese tribunal. No puede ser obligado a declarar ni a confesarse como culpable. Habla del procedimiento para menores de edad, también nos habla de que debe de concluir con un fallo, ya sea de condena o absolutorio. En caso de que sea de condena, pues también nos habla de que este debe de estar debidamente fundado y motivado. Aquí nos dice que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya fue condenado o absuelto. Y pues esto si nosotros lo escuchamos, todo esto lo vamos a tomar más conciencia cuando demos una lectura de los artículos 14 y 16 constitucionales. Y también el artículo 20 de nuestra Constitución. También tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. En el artículo 8 nos habla de unas garantías judiciales. En el artículo 9 nos habla del principio de legalidad y retroactividad, en donde aquí nos dice que se les debe de aplicar en todo caso el derecho o la ley que estaba vigente al momento en que acontecen los hechos. Aquí entran otras figuras como es la ultraactividad y retroactividad, que tiene sus características específicas para su aplicación. Aquí lo que nos innovó esta legislación fue lo que es el derecho a indemnización. Aquí nos habla de ese derecho que tiene una persona a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenado en una sentencia firme por un error judicial. Y aquí nos innova con esa indemnización
por un error judicial y abre un panorama para aquellos gobernados de poder accionar cuando se recibe una condena que fue revocada, considerándose que hubo un error judicial. Ya como tal, en nuestra Carta Magna, el fundamento lo tenemos en los artículos 14, 16, 17, 21 y pudiera ubicarse en algunos más. Pero aquí, básicamente, en este artículo 14 nos dice: a ninguna ley se le dará un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y este término, pues ya lo teníamos, ¿no? Desde que se retomó también en lo que fueron los tratados internacionales. Nos dice: nadie puede ser privado de su libertad o sus propiedades, posesiones, derechos, si no ha sido seguido un juicio ante tribunales previamente establecidos y que cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Ahí nos habla de esas formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad del hecho. Aquí es de resaltarse que este artículo nos habla de las formalidades esenciales del procedimiento, pero dentro de este mismo artículo están ya inmersas ciertos requerimientos que se deben de cumplir, como lo es leyes expedidas con anterioridad al hecho. No se puede crear una ley nueva por el hecho que se está cometiendo, ¿no? Aquí ya nos habla de los juicios de orden criminal, la simple analogía, mayoría de razón, y nos habla de en orden civil, la sentencia debe ser conforme a la letra, la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, pues en los principios generales del derecho. El artículo 16 constitucional nos habla de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y entonces aquí nos habla de un mandamiento escrito, que esto ya venía si recordamos la lectura que di del artículo de la Constitución de Cádiz, ahí nos habla de ya que debe de ser algo escrito, y ese acto de molestia debe estar fundado. Nos dice que los juicios y procedimientos en forma de juicio se debe de establecer como una regla la oralidad y puede quedar constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza a su contenido. Esto de la oralidad, pues es lo que se está aplicando ya desde hace unos años, que es el juicio oral. Como tal, todos esos requisitos, todas esas formalidades esenciales que tanto nos hablan, se conforma el debido proceso legal, las coincidí en clasificarlas en tres. Aquellas formalidades relativas al proceso, aquellas formalidades relativas al procesado y aquellas formalidades relativas a la defensa. Si ustedes ven, aquí tenemos lo que es el juicio previo, y si leemos el artículo 17 constitucional en su segundo párrafo, ahí está inserto ese juicio previo en el artículo 14 constitucional, en el segundo párrafo, en el 16 constitucional, en su primer párrafo. Y se retomó como tal en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 12. Juicio previo, pues tenemos que ser oídos y vencidos en juicio, no hay más. Pero este juicio previo tiene ciertas reglas y de ahí se desprenden pues, todos los demás requerimientos. Se debe de garantizar en todo juicio una seguridad personal y jurídica en el proceso. ¿Y cuál es esa seguridad? ¿Dónde está su fundamento? Pues ese artículo 14 y 16 constitucional. Y tiene una íntima relación con todos los demás, porque nos habla de un derecho a una acusación formal. Es decir, si el fiscal, que es el que tiene la encomienda de realizar la acusación, vamos a aterrizarlo, todo esto ya es en materia penal, hago esa precisión. Si hay un error, un vicio, entonces esa acusación, el juzgador como tal, pues tiene que hacer la precisión o requerir la precisión en caso de que el defensor no lo realizara. ¿Para qué? Pues para salvaguardar esa seguridad jurídica del procesado.
Entonces, el procesado tiene derecho a que se le haga una acusación formal. Entonces, aquí estamos hablando de todas esas etapas del proceso que se van recayendo cada una, o se están viendo inmersas dentro de esta serie de requisitos que se deben de contemplar para hablar de una correcta garantía del debido proceso. Se habla también de una iniciativa procesal de las partes y oficio, que es el impulso procesal. No bastará, evidentemente, el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público, salvo la excepción de la acción plata, pero se pone en movimiento con esta actuación del agente del Ministerio Público. Hablamos de que caemos en lo que es la denuncia y la querella. Hay algunos delitos que requieren necesariamente la autorización de la parte ofendida para iniciar todo este proceso. Sin embargo, a lo largo ya del juicio, se ve enmarcado dentro de ciertos plazos y términos. Si lo dejamos a que las partes sigan únicamente como contestación a sus acciones y llevando el proceso, pues entonces podríamos caer en que se les olvida, como en algunos casos nos tocó ver, que los fiscales se les pasaba el término para presentar su acusación y entonces el juzgador tenía que hacer requerimiento, dar vistas y demás, pero a eso se refiere, tenemos que estar con una constante actividad procesal. Otro de los requerimientos relativos al proceso, pues es la buena fe y lealtad procesal con que deben de conducirse las partes. Estamos hablando como partes del proceso en penal, pues es el Ministerio Público, el asesor jurídico, el acusador coadyuvante, el defensor. Y bueno, aquí se habla de una buena fe y libertad y lealtad procesal que se retomó en el artículo 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una publicidad, y esta publicidad está dentro de nuestra Carta Magna, en el artículo 20, apartado de fracción quinta, y se retoma en nuestro Código Nacional en los artículos 4, 5, 3, 48, y las excepciones en el artículo 64. Escuchaba el día de ayer la intervención de mi maestro, Faustino Ahumada, un gran amigo mío, y él hablaba precisamente de esa publicidad que ante la realidad que tenemos el día de hoy con esta contingencia en un semáforo rojo, esa publicidad se está viendo restringida y entonces no se está, por ejemplo, permitiendo el acceso al público a una diligencia, pero esto es porque se está salvaguardando derechos que si hacemos un análisis taxativo, pues está por encima, que es el derecho a la salud de las personas. Pero esto yo no considero que sea una violación a un debido proceso, específicamente en el apartado de la publicidad. Se habla de la dirección del proceso para garantizar un rápido y leal desarrollo. Esto está a cargo del juzgador. Lo establece nuestra legislación en el artículo 53, 354 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se establece que es el juzgador quien llevará esa garantía y esa dirección, esa disciplina en el proceso. El derecho a la prueba, este es todo un tema porque se habla de ese derecho que tiene la persona que al ser oída tiene el derecho de poder incorporar medios de prueba y que a su vez se le dé toda la información para que él pueda hacer bajo ese conocimiento ofertar sus pruebas. Se habla aquí de la legalidad y la inmediación, otro tema que también tocaba ayer el maestro Faustino, de esa inmediación que es el que el juzgador de manera directa lo esté viendo en las diligencias y que ahorita también con esta situación de salud que no atravesamos, pues están realizando las audiencias de manera virtual. El plazo razonable, justicia pronta, bueno, pues nuestra Constitución nos establece los términos para que una persona sea juzgada de 4 meses a 1 año, salvo que sea
solicitada, un plazo mayor para la defensa. Nos habla de un juez competente e imparcial. Toda resolución que tenemos nosotros, que hemos tenido oportunidad de realizar o que ustedes como litigantes han tenido en sus manos, pueden establecer que tiene un apartado dedicado a la competencia y ahí se habla de los diferentes aspectos de la competencia y dentro de ellos se establece la competencia objetiva y subjetiva. Y en esta competencia subjetiva está lo de la imparcialidad, de no tener ninguna excusa o motivo de recursación para conocer de esos hechos. Y pues bueno, un juez competente pues de materia y también pues de toda la preparación que se tiene para llevar a cabo esa honorable función. Se habla de la prohibición de la prueba ilícita. Esto también está contemplado en nuestra Carta Magna, artículo 20, apartado A, fracción novena. Esta prohibición de la prueba ilícita, bueno, pues sabemos que si está obtenida con violación a derechos fundamentales, pues es considerada como una prueba nula, que no va a poder tener un alcance probatorio en un juicio. Se nos dice toda la sentencia de esta fundada y motivada. Bueno, pues aquí implica todo lo que es la valoración razonable de la prueba. Se está también estableciendo el principio de la doble instancia, es decir, ese derecho que se tiene para que puedan impugnar esa primera resolución. Se habla también de una ejecución de una sentencia pronta, es decir, no culmina con la sola explicación de la sentencia, sino que también tiene que dársele seguimiento, pasar de manera rápida al juez ejecutor de penas para que se pueda dar la ejecución de esta, porque también tenemos de recordar que ellos pueden establecer algunos otros beneficios preliberacionales. Y bueno, pues también se tiene ahí lo que mencionaba anteriormente, que nos innovó la Convención Americana, que lo es la reparación por error judicial. Estos son, a grandes rasgos, los requisitos esenciales que se deben de observar en relación al proceso. Relativos a las garantías del procesado, bueno, pues son ese acceso a una justicia gratuita, está en el artículo 17 constitucional, párrafo segundo, el derecho a ser oído, pues les digo, tiene todo esto una correlación entre ellos, ser oído y vencido ante un juicio previo. El principio de presunción de inocencia que establece nuestro artículo 20 constitucional en su apartado B, primer fracción, se retoma en el artículo 13 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se habla ahí de que toda persona debe llevar su proceso bajo este principio de presunción de inocencia y que tiene que ser el fiscal quien quebrante en base a los medios de prueba que se desahogaron ese principio de presunción de inocencia, lo cual establece pues la carga de la prueba a la fiscalía. Se debe de velar por la integridad personal y trato digno de todo procesado. Y aquí hemos escuchado que al momento de que ellos deciden a veces emitir sus declaraciones, hacen alusión de que fueron objeto de ciertos actos de tortura y bajo este tenor, el juzgador tenemos que tomar la decisión de pedirle a la Fiscalía que inicie una carpeta de investigación por esos actos posiblemente constitutivos de tortura y dar también vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se habla ahí de lo que es el protocolo de Estambul. Se debe velar por el derecho a guardar silencio, es decir, aquí no aplica en materia penal el tan famoso principio de que el que calla otorga, en este caso no aplica, es un derecho que ellos tienen y no puede ser tomado en su perjuicio. Ya relativos a la defensa, bueno, pues es ese requerimiento de tener una defensa técnica adecuada. Nos habla nuestra Constitución de que debe de ser una persona con licenciatura en Derecho. Me tocó algunos casos en donde llegaba el maestro en ciencias penales, incluso el doctor, y no les requeríamos, se identifican con las cédulas de ese rango, de esa calidad, y se les requiere el de licenciado en Derecho.
a veces existe molestia, pero esto es para cumplir con ese requisito y no violentar el debido proceso, porque si lo dejamos así y no se acredita, bueno, pues entonces podríamos tener una repercusión mayor. También establece que sea un abogado de confianza. Hemos también tenido muchos casos en donde si no tienen la posibilidad de pagar un defensor privado, ellos se les designa un defensor público, porque es un derecho que tienen ellos de tener una defensa gratuita. Pero muchas veces me ha dado que también dicen, bueno, es que yo no confío en mi defensor oficial y quiero que lo cambien. Pues nosotros como juzgadores tenemos que salvaguardar ese derecho. Y finalmente el derecho a obtener una información para su defensa, lo que es desde que se están incluso integrando esas carpetas de investigación, se puede tener acceso a ellas. Se habla más adelante del descubrimiento probatorio, que es una obligación que tienen las partes, atendiendo también al deber de lealtad y buena fe, y que a veces pasa muy desapercibido, no se le está dando, considera esta exponente, no se le está dando ese valor que como tal, esa importancia que como tal debe de tener ese descubrimiento probatorio. Pero bueno, es así a grandes rasgos como he marcado, tratado de hacer una lista de esas formalidades esenciales del procedimiento o que deben de estar en todo proceso para poder ser afectado al derecho de un gobernado de manera legal. Y esto siempre con apego a su derecho de la dignidad humana. ¿Qué opina, licenciado René? No, pues, maestra, me acaba de dar ahorita una clase, pero super clase. Yo le tenía algunas preguntas y aquí ya me las contestó. Pero hablemos de los relativos del proceso, maestra. De las garantías del proceso. Bien. Dígame cuál es la que le salta más. La defensa, las garantías de lo que hablábamos ahorita, lo que establece el 14 y 16 constitucional. Mejor vamos a la etapa del debido proceso. ¿Qué etapa hay de un debido proceso, maestra? Bueno, el debido proceso, como lo establece nuestra misma legislación, el debido proceso debe de estar desde el inicio hasta el final, porque si hacemos un estudio de esta clasificación que se tiene, en lo que es el derecho a lo que es uno relativo a la defensa, lo que es el derecho a obtener información para su defensa, pues como lo mencionaba, desde la etapa inicial en la que se está haciendo la investigación, él tiene derecho a que se le dé una información del mismo. Nuestros artículos 14 y 16 son como que en donde se establece ese derecho o se enmarca o se hace más énfasis en ese debido proceso legal. Y está dentro de ellos los requisitos. Al momento que nosotros le hicimos la lectura de ellos, podemos establecer, permítame, lo voy a tratar de retomar ese artículo. Tenemos aquí el artículo 14, nos dice, ninguna ley se dará un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Pues ahí está aplicado uno de los requisitos de ese debido proceso, que es precisamente este juicio previo, y este juicio previo debe estar ceñido por un juez competente, imparcial, debe de ser juzgado, ese juicio previo debe ser llevado conforme a la legislación aplicable al momento de los hechos. Es ahí donde no se le puede dar ningún efecto retroactivo en perjuicio. Sabemos que en beneficio sí se puede dar ese efecto retroactivo. No nos habla de que nadie puede ser privado de los actos de molestia, ¿no? Y aquí se establece también que deben de haber sido llevado un juicio ante tribunales previamente establecidos. Retomamos ese principio
de lo que es el juicio previo, y ahí nos hablan, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y bueno, pues esas formalidades esenciales son dentro de las que yo les hice este catálogo y que clasifiqué en esos 3 rubros. Como tal, ya el artículo 16 también nos habla de esos actos de molestia, y ahí habla de que debe de ser por escrito, de que se funde y motive esa causa legal del procedimiento. Ahí dentro de esa causa legal del procedimiento, pues es lo que es la acusación formal, de qué se me está, por qué se me está afectando a mí. Y bueno, también se vuelve a hablar que debe de darse en forma de un juicio, ya no estableció juicio oral. Y bueno, dentro de estos 2 artículos se establecen una serie de requisitos que son los que se deben de observar y que están ya contenidos dentro de esta clasificación que realice de los requisitos relativos al proceso. Pongamos un ejemplo, maestra. Vamos a hablar de los actos de molestia, como lo que siempre es muy rutinario que nos pasa a todos, que llega la patrulla y lo para, y le dice que le va a hacer una revisión de rutina. Para mí no hay revisiones de rutina. Ese es un acto de molestia. De ahí pues, lo pueden detener, como siempre, revisar el vehículo, otro acto de molestia, lo pueden poner a disposición ante la fiscalía. Ahí se rompe el debido proceso, ¿no? Sí, en efecto. Además de que en la realidad que nos acontece hoy en día es que se está haciendo un abuso con esos famosos retenes, ¿no? Se entiende que hay ciertos retenes que se justifican dada la delincuencia que ha rebasado ya a la autoridad para controlarlo, ¿no? Se hablaba de algunos, usted podrá recordar que hay algunos operativos que se coordinan, tanto la Guardia Nacional como la Policía Estatal, como la Policía Municipal. Bueno, ese tipo de retenes están todavía más justificados, porque incluso en ellos está presente el órgano investigador, que es un agente del Ministerio Público, ¿no? Y están muy encaminados a ciertos delitos de alto impacto, como son robo de vehículos, como son portación de armas de uso exclusivo del ejército. Y es ahí donde ese tipo de actos de molestia pues no se podrían considerar como fuera del debido proceso. Pero hay ciertos actos que sí, un policía municipal en vez de tránsito me está deteniendo y quiere hacer una revisión y quiere que abra mi cajuela y demás, ahí sí se está faltando porque, bueno, en todo caso, llévame ante el juez calificador y ahí, en presencia de mi abogado, yo voy a poder permitirte que abres mi cajuela y demás, ¿no? Entonces, en efecto, en cualquier, como lo platicábamos, en cualquier acto se está estableciendo esas formalidades. Por eso nos dice Cipriano Gómez Lara que es ese conjunto de requerimientos de características jurídicas y procesales con los cuales voy a poder afectar legalmente los derechos de un gobernante. Señoría, pero vamos, la persona, el policía que violó el debido proceso, ¿quién va a sancionar a ese policía? Muchas veces dicen gracias, se acabó, adiós, y ahí nos vemos. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí es una cuestión del gobernado que realice que le dé seguimiento a esa acto indebido. Si no hay una vista a un superior jerárquico, si no inicia una investigación, una denuncia, pues no se va a sancionar, ¿no? Aquí creo yo que hablamos, y uno lo puede ver sobre todo en estas redes sociales, que cuando haya alguien sube a la red social, tengan cuidado, me robaron tal persona, incluso hacen señalamientos y se hace una serie de comentarios, pero pues no lo sancionan. ¿Por qué?
porque esa persona no fue y lo puso en conocimiento de la autoridad competente. No se trata de hacerlo público, pues sí, todo el mundo lo sabrá, pero nadie es más, lo podríamos ver caminar y no lo voy a poder detener porque no se reúnen los requisitos. Entonces, se tiene que dar conocimiento a la autoridad necesariamente. Y desde luego está el principio de inocencia, lo que usted bien comentaba, jueza. Exacto. ¿Verdad? Mire, le voy a hacer un comentario que me llama mucho la atención del público. Me dice que... baja un poquito, ¿no? Para ver, por favor. Steven del Barrio pregunta, conforme a su experiencia como juez, ¿le ha tocado conocer o desahogar el protocolo de Estambul? Bien, sí, pero como tal el protocolo de Estambul no lo aplico yo, o sea, es todo un conjunto de actos de otras autoridades. Uno como juzgador, cuando tiene conocimiento de esas manifestaciones del acusado, en el sentido de que fue motivo de actos posiblemente constitutivos de tortura, lo que el juzgador le constriñe es darle el inicio de la carpeta de investigación correspondiente, informarse de que ya se inició, quién es la autoridad que la tiene, cuál es ese número para correrle vista, evidentemente a la defensa y al acusado, para que ellos realicen los actos tendientes a darle ese seguimiento. Y por otro lado, poner en conocimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con copia certificada de esta audiencia para que escuche esa manifestación. Y esos dos organismos se encargan de realizar una serie de diligencias, dentro de los cuales están que se realice, se le dé intervención a peritos en fotografía, en psicología y en medicina, que tienen los lineamientos muy establecidos para determinar si se dio o no un acto de tortura o se dio o se cae se violentó el derecho humano de esta persona. Jueza, pero dentro de su experiencia, ¿sí se ha comprobado que sí hubo tortura? No, a título propio, en toda mi labor que llevo jurisdiccional, en ninguno se ha establecido que son actos de tortura. También aquí hay que hacer mención que la consecuencia que pudiera, y ese es, bueno, otro tema, ¿no? La consecuencia que pudiera darse de un acto, de acreditarse un acto de tortura, es si ese acto de tortura cae únicamente y que la mayoría es así, en el momento de la detención. Sin embargo, eso no trastoca el fondo de la acusación. Y luego, sí, cuando sí hay una afectación es cuando ese acto de tortura fue para obtención de algunas pruebas. Y es ahí donde sí se afecta definitivamente el juicio. Tan es así que cuando se nos informa que se cerró el expediente, que se estableció que no había un acto de tortura, nosotros emitimos la sentencia. No paramos ahí el proceso. Y esa es una cuestión que muchos de los gobernados que han sido sometidos a proceso y malas prácticas que han tenido los litigantes existen en el proceso, porque muchos les dicen, pues quéjate de que hubo tortura y piensan que con eso ya se van a salvar del juicio y no es así. Es un concepto muy erróneo y se ha viciado mucho ese tema. Qué bueno que lo comenta, juez, porque sí hay muchos comentarios de estos, que siempre quéjate que hubo tortura, vámonos al protocolo de Estambul y te vas. Y se les hace bien fácil, ¿eh? Ya me voy. Y creen que el abogado es el que no sabe, el postulante. Le voy a hacer otra pregunta, jueza. Javier Negrete Ibarra pregunta, ¿qué hay de los controles de previsión preventivos de acuerdo al artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Los cuerpos de seguridad y policía abusan de sus actos. ¿Cómo nos podemos defender? Es lo que yo le comentaba, jueza. Hablábamos de los retenes. Bueno, pues reitero, si se considera que está excedido en sus funciones, pues hay que realizar la denuncia correspondiente.
pero es que no hacen caso. Bueno, le comento porque a mí me llega mucha gente que me dice, es que ya me torturaron, ya, es más, ya se me sacaron mi dinero. Eh, César Ibáñez Valdés pregunta, en el caso del debido proceso, en una citación a un presunto responsable por parte del agente del Ministerio Público, cita para el esclarecimiento de los hechos de un posible delito, pero ya se resolvió el asunto por medio de otro proceso. ¿No se está violentando el debido proceso y cómo se hace valer el derecho a esta violación? O bien, ¿qué se debe argumentar a tal acto indebido? A ver si entendí la pregunta. El planteamiento es de que ya fue esta persona y siendo nuevamente citada por esa misma circunstancia, ¿no? Quiero entender que así es. Así lo entiendo de esa misma manera. Esa es una de las hipótesis que se pueden dar y que evidentemente pues establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ¿no? Entonces yo creo que aquí, una vez que se está dando esa citación, tendrían que acreditar que ese asunto ya fue resuelto con copias certificadas o pedir, en su caso, si no se tienen, el apoyo a la autoridad. O sea, la cuestión es aquí ponerle en conocimiento a la autoridad de que ya existe ese nuevo juicio. Yo he de ser franca, tuve un asunto en donde en efecto me llevaron, cumplieron una orden de aprehensión y la persona ya había sido juzgada por ese mismo hecho. Aquí hubo una confusión por parte de la fiscalía y ya se había llevado ese juicio y la orden quedó ahí vigente, nunca se hizo la cancelación, no lo sé, me lo llevaron y dentro de la prórroga constitucional se me hizo el conocimiento de eso, se pidieron las copias certificadas y obviamente se emitió su auto de no, se le dejó en libertad su auto. Es más, me parece que recuerdo que ni siquiera ya se permitió la formulación de la imputación. Mire, es lo que yo le comentaba, jueza, el debido proceso, vamos, ya lo presentaron con usted, se dieron cuenta que ya había sido juzgado por el mismo delito, lo dejan ir. Y entonces, ¿quién castiga a las personas que se equivocaron? ¿Vamos a volver a denunciar lo que usted me estaba comentando? Bueno, pues ahí está lo que nuestra legislación, tanto a nivel internacional, está lo que es la reparación por un error judicial. Pero no es que aquí es un tema muy agrio, por así decirlo, porque ¿quién va a calificar que fue un error o no judicial? Así es. ¿Sí? Entonces, eso implica todo un procedimiento, ¿no? Cruz Azul comenta, ¿nos puede comentar algo sobre el debido proceso cuando ya se prescribió el ejercicio de la acción penal? Bueno, pues ahí estamos hablando de lo que es los términos, ¿no? Procesales. Y entonces ese es un derecho que se tiene, ahí se está hablando de lo que es los términos procesales y nuestra legislación establece en qué momento se puede decretar un sobreseimiento y dentro del sobreseimiento, bueno, pues hay varias hipótesis, pero ahí está establecido, o sea, si no se hace valer, bueno, pues se aplica. Si, por ejemplo, yo como gobernado lo hago valer, no me resulta favorable, pero yo estoy totalmente cierto de que ya prescribió, pues está ese requisito de en la segunda instancia que está garantizándose ese debido proceso con ese derecho que tienes. Es decir, el debido proceso a grandes rasgos establece un derecho a la defensa, un derecho a un juicio, un derecho a aportar pruebas y un derecho a un recurso. Entonces, si una de las resoluciones no salen a nuestro favor por alguna violación, algún principio de debido proceso, se tiene esa segunda instancia. Y las consecuencias, dependiendo la falta de ese debido proceso, puede ser una reposición de un procedimiento o una modificación, una revocación de una resolución. Claro. Mire, César Ibáñez Valdés pregunta, pero no solo se habla de acto de tortura, sino también de tratos crueles se da en la práctica. Sí, eso es del protocolo de Estambul, crueles, inhumanos, claro. Jueza, pues es que me acaba de dar una clase que pues yo le agradezco muchísimo. No tengo muchas preguntas, pero le quiero decir, Fred Martínez dice, señoría,
En sí los retenes son ilegales, ¿es cierto? ¿Viola la Constitución? Sí, algunos retenes, sí, no todos, como ya expliqué, algunos están con las circulares correspondientes. Heriberto López dice Casos que particulares. Álvarez dice que si sería tan amable de proporcionar las diapositivas, maestra. Sí, claro que sí, se las dejo a la revista Alex. Informa, ya pasan a su propiedad. Yo creo que deberíamos platicar, maestra, más. Yo entiendo lo que nos quiere decir lo que es el debido proceso, pero vamos a platicar ahora la violación del debido proceso. La voy a invitar, ¿qué le parece? Vamos a dar ejemplos. ¿Ok? ¿Sí? Sí, claro. De hecho, yo creo que para que se dé un mayor aprendizaje, podría hacer, no sé, un conversatorio en donde las partes, bueno, sus oyentes pudieran lanzar ese tipo de hipótesis y someterlas a un conversatorio, ¿no? Claro. Mire, Carlos Rubalcaba pregunta, ¿la reparación del daño inmaterial cómo se repara? Reparación del daño inmaterial. Ajá, ¿cómo se repara? Dice. Yo creo que se refiere a la reparación del daño moral, ¿no? Me Porque nos imagino habla que de sí. reparación del daño material y reparación del daño moral. La reparación del daño moral, claro que lo hay. Joali Arias pregunta, si los retenes son ilegales, ¿cómo sería la forma correcta de la prevención del delito? Bueno, aquí estamos hablando ya de otro tema, que es prevención del delito, y muchas veces, bueno, aquí se abre todo un panorama del gobernado en donde algunos están a favor, otros están en contra. Yo entiendo que los actos de molestia en ese tipo de retenes, pues aparte de que pueden ser un poco engorrosos porque pues se para el tráfico, porque ya el gobernado está como que arisco con las autoridades. Sin embargo, lo personal, tal vez sea porque a título personal nunca he sufrido un retén de manera arbitraria, ¿no? Creo que el gobernado debe de dar ser un poco más empático, porque finalmente las personas que se encargan de hacer, en la mayoría, no hablo por todos, ese tipo de retenes están cumpliendo sus funciones de prevención al delito. Entonces, tenemos que ser un poco más empáticos. Creo que sí, nos está superando mucho lo que es la delincuencia. Sin embargo, pues está en nosotros, en casa, poner la diferencia. Si uno como padre, sobre todo, no le inculca a los menores ese respeto a los derechos de los demás, pues creo que desde ahí empieza a transgiversarse y se va como una bolita de nieve haciéndose gigante. No, a mí me queda muy claro, yo la felicito, maestra, porque pues la ponencia estuvo perfectamente bien, el debido proceso no me dejó ni para hacer una pregunta. Le quiero hacer algunos comentarios que dice la gente. Marce Santiago dice, ¿sería posible que... eso ya se la dije. Ernesto Jiménez Santiago dice, excelente ponencia. Wilson Castillo dice, excelente ponencia, maestra. Como siempre es un gusto saludarle. Mario Fragoso Quiroz dice, excelente tema, de esencial importancia, con una gran jurista. Muchas gracias, maestra Norma Martínez Sánchez. Norma Martínez Sánchez. Javier Edgar Martínez Sánchez dice, excelente presentación. De tema jurídico tan importante. Pues tiene muchos saludos, eso sí le voy a decir, ¿eh? Y claro que muchas gracias, yo comparto gracias. la Todos misma... excelentes juristas también. Yo comparto la misma idea que usted es una excelente ponente. Le envían saludos de León, Guanajuato, Chiapas, Nicaragua. Humberto Flores también le envía muchos saludos. ¿Algo más que quiera agregar, señoría? Pues únicamente aterrizar en que el debido proceso está inmerso en todos los procesos, no nada más el proceso penal, y que su objetivo es garantizar efectivamente que se reúnan esos requerimientos en un proceso para poder afectar de manera legal los derechos de un gobernado y que evidentemente dependiendo si se violenta alguno de estos requerimientos,
será la sanción. Y como ya referí, básicamente lo es el tener un juicio previo, el tener una defensa adecuada, el tener un derecho a aportar pruebas, una sentencia fundada y motivada y una segunda instancia. Así es. Le agradezco mucho, licenciado René, a la revista Lex por la atención que han tenido de invitarme nuevamente a platicar con ustedes. Quedo abierta para todos sus comentarios. A veces me doy la tarea de irlos contestando ya una vez que concluye la intervención. Y felicitarlo por su revista, un gran éxito y que sigamos cuidándonos porque todavía falta a vencer esta pandemia. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Yo le agradezco a usted también, maestra. Hay quedaron varias preguntas pendientes, qué bueno que las voy a contestar. A los que quieren las diapositivas, la maestra me las va a hacer llegar y yo con mucho gusto se las comparto. Nuevamente, muchas gracias, maestra. Muy buenas noches. Le mando un abrazo desde aquí. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.